Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien todos y todas. Tal como habíamos comprometido, esta semana vamos a trabajar la temática de las desigualdades territoriales como temática central de esta sesión transversal, que como ya lo habíamos planteado, busca abordar los conceptos que de manera genérica, transversal, aparecen en todos los proyectos que estamos abordando con el núcleo de sistemas territoriales complejos. Nos ha parecido importante referirnos a la temática de las desigualdades territoriales porque es una aproximación que nos permite abordar las tres líneas que componen y que integran este núcleo, a saber, la gestión integral de riesgo, las vulnerabilidades hídricas y energéticas, y por cierto que la línea de desigualdades territoriales previamente tal y la de intervención y políticas, intervención territorial y políticas públicas, que es una línea que también estamos trabajando particularmente este semestre con el proyecto del Ministerio. Entonces, ahora que quiero referirme a la cuestión de las desigualdades territoriales, quiero partir planteando la premisa que va a organizar esta sesión. La premisa que organiza esta clase es señalar que tanto la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, que son los objetos clásicos del accionar de la política pública y de la política social en particular, son reflejo de profundas desigualdades estructurales que están territorialmente localizadas. Esta premisa acompaña no solo a la línea de desigualdades territoriales, sino que en general a todos los proyectos y a todo el tipo de trabajo y de investigaciones y de proyectos que llevamos adelante en este núcleo. Porque nosotros somos unas convencidas, este equipo académico es una convencida de que es necesario observar estos fenómenos, tanto la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, el riesgo, como ustedes quieran definirlo, tomando en consideración los contextos territoriales en los cuales este se produce. Para abordar esta premisa, voy a pedirles que podamos discutir contextualmente tres asuntos que me van a preocupar. Primero, voy a intentar poner en evidencia las insuficiencias de las interpretaciones que tienen una lógica más bien individualista y que ponen al sujeto como principio explicativo. Segundo, quiero explicitar el rol del contexto en la comprensión de los fenómenos sociales. Y tercero, quiero proponer, aunque sea preliminarmente, porque va a ser un asunto sobre el cual vamos a volver en la siguiente sesión que voy a trabajar yo, y que es proponer un modo de observación del contexto territorial como una posibilidad interpretativa de los fenómenos de inclusión y exclusión social. Vamos a ir pasando por cada uno de estos momentos. En relación al primero, que es poner en evidencia las insuficiencias de las interpretaciones centradas en el sujeto, yo quisiera compartir con ustedes algunos indicadores que he podido recopilar en distintos momentos y observaciones de problemáticas sociales. Interesante sería que pudiésemos revisar también indicadores territorialmente localizados a propósito del tema de la pandemia, pero por ahí vamos a ir poniendo algunos ejemplos que, como les digo, yo he ido recogiendo a propósito de distintas investigaciones. Quiero compartir con ustedes algunos puntos para problematizar. Primero, es que he llegado a constatar que tanto en las políticas públicas en general como en los programas sociales en particular, la forma, y esto es una convicción que nos acompaña durante todo el núcleo, las formas en que se observan los fenómenos determinan el modo en que estos son observados. De esta manera, tenemos que decir que hoy en día la política social se caracteriza por una perspectiva individualizante de la precariedad, del riesgo, de la vulnerabilidad, de la exclusión, y en consecuencia sus modos de diagnóstico y de intervención también lo son. También son individualizantes, también son centradas en sujetos, distintas magnitudes, ¿no? Sujetos, entiéndase, personas individuales o sus familias. Es por esto que las políticas sociales fundamentalmente se expresan en la instalación de modelos de transferencia condicionada, que son los modelos que en su momento se llamaron puentes y hoy día se llaman seguridades y oportunidades, que buscan transferir a las familias ciertos recursos bajo la condición de que las familias puedan cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo tener a los niños inscritos en el consultorio, tenerlos insertos en el sistema educativo, etc. Entonces, esa es una lógica muy presente en las dinámicas y en los planes de superación de la pobreza, no solo chilenos, sino que en general de América Latina, y
El segundo gran estrategia de abordaje de las condiciones de precariedad de la familia son los programas de emprendimiento que buscan potenciar el desarrollo de micronegocios. Entonces, en esta perspectiva, eh, la generación de redes para los sujetos y las posibilidades de que ellos desarrollen sus propios emprendimientos vienen a ser las estrategias fundamentales por las cuales la política social busca impulsar la superación de la pobreza y la mejora de las condiciones de calidad de vida de la familia. Sin embargo, esta perspectiva individualizante de la precariedad, se suma a que las lógicas y los modos de observación de los procesos de inclusión y exclusión social son más bien binarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que se entiende que el problema es la exclusión social y que por lo tanto la solución es la inclusión a través fundamentalmente de las políticas sociales. Sobre este punto quiero recomendar para quienes quieran abundar sobre este último aspecto, la monografía que recientemente desarrolló nuestro compañero, hoy día ya colega, Lucas Rabí, que trabajó en una reflexión sobre estos modos de observación binarios de la inclusión y la exclusión social. Sobre este punto nos vamos a detener en la siguiente sesión que van a tener conmigo, pero lo adelanto, ¿no? Como dos características, dos atributos que hoy día la política social tiene: perspectiva individualizante y lecturas binarias de la inclusión y la exclusión social. Frente a estos dos atributos de la política social y de los modos en que la política social se comporta frente o respecto de las estrategias para superar la pobreza, yo quisiera hacer algunos contrapuntos de carácter territorial. Si ustedes observan la imagen que estoy proyectando, que muestra el comportamiento de la pobreza por regiones, acá en color naranjo ustedes podrán ver las barras naranjas, son la medición de pobreza según ingresos del año 2013, y la barra que está en verde es la misma pobreza del año 2013, pero medida en lógicas multidimensionales. La barra verde y la barra púrpura son la misma medición, la verde por ingresos y la púrpura por multidimensional en el año 2015. Más allá de que la pobreza se mida estrictamente por ingresos o multidimensionalmente, lo que podemos observar en la gráfica es que entre el año 2013, el año 2015 y las posteriores mediciones, la región de la Araucanía es la región más pobre de Chile. Si nosotros hacemos una retrospectiva, y de hecho así cuento con gráficos para demostrarlo, desde el año 90 en adelante que se viene midiendo sistemáticamente la pobreza por regiones del país, todas las regiones han disminuido sus niveles de pobreza. Sin embargo, la región de la Araucanía y la región del Biobío eran las regiones más pobres en el año 90 y siguen siendo las regiones más pobres en el 2020. Entonces, en ese sentido tenemos décadas de política pública, décadas de política social que no han logrado revertir la segregación territorial y la concentración territorial de la pobreza, que es posible ratificar con la observación de los gráficos que les estoy compartiendo. Si bajamos de la escala regional a la escala comunal, les estoy presentando un comparativo entre dos comunas que ustedes podrán, evidentemente, tienen condiciones socioeconómicas muy distintas. La comuna de La Pintana, por ejemplo, tiene una expectativa de vida al nacer de 76,3 años, mientras que Vitacura tiene una expectativa de vida al nacer de 84 años. ¿Sí? O sea, si usted nace en La Pintana, tiene 8 años de expectativa menos que si nace en Vitacura. Eso es reflejo muy evidente, muy crudo de las desigualdades territoriales que se viven también a escala comunal. Ya lo hacía el punto recién a escala regional, pero muy notoriamente también a escala comunal. Incluso al interior de las mismas comunas es posible reconocer desigualdades también a escala más barrial, a escala más poblacional. Eso por poner un indicador índice, ¿no? un indicador de síntesis. 8 años de expectativa de vida menos si usted nace en La Pintana que si nace en Vitacura.
En términos de acceso a la educación superior, que es uno de los temas, desigualdades en educación superior, desigualdades territoriales en educación superior, que es uno de los temas que está trabajando el equipo FIDOP, que está trabajando con nosotros en el proyecto, observen este indicador. Si usted nace en La Pintana, estudia en La Pintana, el promedio PSU es de 465 puntos. Mientras que si usted estudió en un colegio de Vitacura, el promedio PSU es de 616 puntos. O sea, estamos hablando de casi 200 puntos de diferencia entre una comuna y otra. Ustedes que son estudiantes universitarios y universitarias, tienen perfectamente claro qué significan 100, 150 o 200 puntos de diferencia para poder postular. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el acceso a becas, el acceso a la educación superior continúa siendo un acceso segregado. Y esto, bueno, levanta todas las interrogantes sobre los sistemas de medición, pero en ese sentido, como por ejemplo toda la discusión que se dio el año pasado en torno a la figura de la PSU, pero más allá de los cuestionamientos al instrumento de la PSU, lo que la PSU no logra esconder y al contrario logra reflejar con mucha nitidez es las profundas desigualdades territoriales que se producen entre una comuna y otra y cómo esto se expresa también en la calidad de los establecimientos educacionales que en dichas comunas se instalan. Otro indicador interesante es la presencia de hogares de menos de 30 metros cuadrados, que en La Pintana son más de 7.000 hogares que viven en menos de 30 metros cuadrados, mientras que en Vitacura ni siquiera hay registro de un indicador como ese. No digo que no existan, estoy diciendo que la densidad o la frecuencia con que dichas expresiones de hacinamiento o de falta de espacio para el desarrollo vital de las familias no se esté produciendo, pero estoy diciendo que si se producen en una frecuencia tan mínima que los sistemas de registro de caracterización socioeconómica ni siquiera alcanzan a detectarlo. Entonces, cuando uno observa características e indicadores de esta naturaleza y los localiza y los espacializa y los ubica en un espacio territorial específico a distintas escalas, nosotros nos permitimos interrogarnos respecto de si es tan plausible continuar con la explicación individualista de la pobreza y de la vulnerabilidad. Si la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión se explicaran solamente por las características de los sujetos que las padecen, entonces, ¿cómo uno debiese explicar que entonces dichos sujetos, que son los más pobres, que son los más vulnerables, que son los más excluidos, se localizan territorialmente en ciertos lugares y en otros no? ¿Sí? Es porque en ciertos lugares, como por ejemplo la región de la Araucanía, llevamos 40 años de política pública o más años de política pública y la gente de la Araucanía no lo sabe aprovechar. Es por eso, es porque la gente de la Araucanía tiene características personales, que son menos emprendedores, que son menos capaces de capturar las oportunidades que el Estado les brinda. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que las explicaciones centradas en el sujeto son al menos insuficientes, son al menos parciales y por lo tanto es importante ir detrás de los contextos de distinta naturaleza, que ya lo voy a comentar, que de alguna manera albergan esas experiencias vitales de los sujetos que viven en pobreza, que viven en exclusión, que viven en vulnerabilidad y riesgo. Entonces, vamos a discutir ahora el segundo punto, que refiere al rol del contexto y la comprensión de los fenómenos sociales. Cuando ustedes eligieron participar de este núcleo, lo hicieron sabiendo que la perspectiva teórica que caracteriza este núcleo es un enfoque sistémico constructivista. Desde ese punto de vista, para nosotros, el rol del entorno de los sistemas psíquicos es fundamental. Y en ese sentido, lo que quiero problematizar es, de alguna manera, cómo la política social y la intervención social en general pareciera desarrollarse desde lógicas más bien normativas y desde otros lugares teóricos y epistémicos, pareciera suceder, que la intervención social se desarrolla en una suerte de hoja en blanco.
Y entonces los sujetos son sujetos que están allí en blanco esperando ser objetos de intervenciones que la política pública piensa para ellos. Desde ese punto de vista, yo quiero disentir sobre esa lógica y decir que, muy por el contrario, los sujetos se desenvuelven en contextos que dibujan bordes para la intervención, en contextos que dibujan un complejo entramado de interacciones, y que ese complejo entramado de interacciones que son de distinta naturaleza, que son entramados de interacciones normativas, cuando estamos hablando de espacios institucionales, presupuestarios, culturales, territoriales, ¿sí? Y por lo tanto, lo que intenta posicionar la lógica contextual que estoy intentando transmitir en esta clase es asumir que la intervención social no se produce en el vacío. Los sujetos, las comunidades, los sistemas sobre los cuales desplegamos la intervención social son parte, están integrados a entornos que, como digo, que son entornos constituidos de entramados comunicacionales que de alguna forma configuran un entramado que les pone bordes a la intervención. En ese entorno en que se produce la intervención, ese entorno en que se produce la intervención no es un mero escenario inerte, no es un telón en blanco, y por lo tanto, no observarlo le impone una condición de improbabilidad de efectividad muy importante en la intervención social. Y es lo que estábamos intentando develar en el punto anterior. Mientras no se observen las condiciones contextuales en que dichos sujetos viven, aquellos sujetos calificados de pobres, calificados de vulnerables, calificados de excluidos, en qué contextos, en qué entramado contextual se desenvuelven sus sujetos. Mientras ese entramado contextual no sea develado, vamos a seguir interviniendo en ellos como si fueran sujetos flotantes, ¿no? Sujetos flotantes en escenarios inertes. ¿Qué es lo que ha sucedido con una política social que tiene esa convicción? ¿Sí? De estos sujetos volantes, de estos sujetos que de alguna manera flotantes en entramados inertes. Que la política social, absolutamente convencida del sujeto como principal punto explicativo de el riesgo, la precariedad, la pobreza, etcétera, etcétera, son programas y son intervenciones profundamente ineficientes. Y entonces es lo que uno puede ver cuando observa un programa de superación de la pobreza que tiene severas dificultades, cuando un encargado de gestión familiar, un gestor familiar, tiene la responsabilidad de atender 60, 80, 100 familias en situación de pobreza y pensar que esa familia va a salir de la pobreza porque le hacemos 2 visitas domiciliarias al mes o porque con ellos desarrollamos un plan educativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o porque las inscribimos en la OMIL, ¿no? Que son las oficinas municipales de intermediación laboral. Entonces, en ese sentido, el déficit de observación contextual impone improbabilidades de efectividad muy importantes a la intervención social. En ese sentido, los bordes de este entramado contextual, que insisto, es complejo, se expresan diferencialmente con distintos rangos de flexibilidad y permeabilidad. Hay contextos que son más flexibles que otros. Por ejemplo, los contextos normativos y los contextos presupuestarios tienden a ser bastante rígidos y bastante difíciles de mover. Los contextos normativos no solo son difíciles de mover, sino que además son lentos de mover. Los contextos presupuestarios regularmente, y ahora muchísimo más en tiempos de crisis, se rigidizan muchísimo más y al contrario se contraen y de alguna manera restringen muchísimo más la intervención social. Por lo tanto, asumir la mirada contextual supone tensionar, transgredir, modificar o ampliar esas condiciones de borde de modo de probabilizar la efectividad de los sistemas de intervención. Pero la única forma de hacer intervención contextual, de hacer intervención, en este caso territorial, es observarla.
Si uno no supera el déficit de observación contextual, no tiene ninguna posibilidad de comprender el rol que esos contextos suponen en la comprensión de los procesos de inclusión y exclusión. Entonces, de alguna manera, lo que quiero, y ya con esto empiezo a entrar en el último punto, eh, y el sentido, ¿no?, de esta clase, ¿no? La única forma de asumir una intervención contextual, que en nuestro caso estamos intentando, y desde este núcleo es lo que constantemente señalamos, ¿no? La única forma de poder abordar el contexto territorial es observándolo. Yo digo también midiéndolo, pero para abrir una posibilidad metodológica también más diversa, voy a decir a lo menos observándolo. O sea, y adoptando respecto del territorio observaciones complejas. En otra clase, en otro momento, voy a volver sobre la idea de las observaciones complejas respecto del territorio. Pero lo que quiero dejar muy presente en esta sesión es que a lo que estamos apostando es a la comprensión del contexto, en este caso territorial, y quiero insistir en que solo en este caso es territorial, porque los contextos no son solo territoriales, también quiero ser muy clara con eso, ¿no? Es observar el contexto territorial y asumir esta observación como una posibilidad interpretativa que mejora las posibilidades de comprensión de los fenómenos sociales. En ese sentido, observar complejidad territorial supone como punto de partida entender que los territorios son más que superficie y relieve. Los territorios son mucho más que el mero lugar donde la gente vive, ¿no? Los territorios son complejos en tanto alojan diversidad cultural, y hoy día en ese sentido ya lo hemos visto con la situación de los contagios, por ejemplo, del COVID-19 en poblaciones migrantes muy específicas. Ahí hay todo un tema que ha de alguna manera problematizado la diversidad cultural con todas las aproximaciones que ello supone, algunas más integradoras, otras más excluyentes, etcétera, etcétera, pero los territorios hoy día alojan diversidad cultural, y yo estoy poniendo la diversidad cultural por nacionalidad, por poner solo una, digamos, porque hay distintas expresiones, y en eso el núcleo de la profesora Katia Galá se dedica a eso, ¿no?, a la observación de las distintas expresiones de diversidad. Pero quiero decir que los territorios alojan diversidad cultural, alojan dinámicas de inclusión-exclusión que ya discutiremos profundamente en otra sesión, y además los territorios, sobre todo los territorios en los que nosotros trabajamos, son objeto de intervenciones de distinto tipo, de distinto enfoque, de distinta magnitud, y bueno, en eso ya estamos a punto de terminar y acompañar el proceso de tesis de magíster de Sofía, de la Sofía, de nuestra coordinadora ejecutiva del núcleo, y estamos observando con mucha preocupación las demandas de coordinación que suponen las intervenciones en espacios territoriales complejos, ¿no? Y todas estas consideraciones y otras más que haremos a lo largo del transcurso de este núcleo hacen que sea, desde nuestro punto de vista, imposible asumir de manera simplista los espacios territoriales. Y muy por el contrario, nuestra propuesta de observación de complejidad territorial es asumir a los territorios más allá de sus condiciones físicas y materiales. Desde ese punto de vista, yo quiero proponer un concepto de territorio en tanto sistema social complejo. Nosotros pensamos que los territorios son sistemas sociales complejos en tanto en ellos se despliegan formas, comunicaciones y probabilidades. Yo aquí recomiendo solo como una lectura para quienes quieran abundar sobre este punto, no es una lectura obligatoria. Tenemos un artículo con César Mariñez y con Catalina, tenemos un artículo en que hablamos del territorio como un medio. El territorio como un medio es un artículo que está trabajado desde una lógica, otra vez, sistémico-constructivista, está publicado en la revista MAT, y aquí y profundiza bastante
esta definición. Pero en lo más puntual y a propósito de esta definición y de la propuesta que a continuación les voy a presentar, sí les voy a dejar como lectura obligatoria de esta sesión un artículo que publiqué en los cuadernos de trabajo social de la Universidad de San Sebastián, que refiere a los denominados territorios de exclusión. En ese artículo hago una descripción de este concepto de territorio, ¿no? Entendido como un sistema social complejo donde se despliegan formas, comunicaciones y probabilidades, y en dichos sistemas territoriales, y aquí viene una clave que es muy importante para comprender el modelo que a continuación les quiero proponer. En ese territorio se disponibilizan diferenciadamente distintas alternativas que pueden ser seleccionadas con distintos niveles de riesgo. Voy a detenerme muy rápidamente, solo unos minutitos para explicar esto. Más adelante lo explico en la siguiente lámina cuando les quiero presentar y proponer una matriz de observación de complejidad territorial. Pero antes de pasar a la revisión de la matriz propiamente tal, quiero insistir en que la observación de complejidad territorial es útil, es interesante desde nuestro punto de vista porque abre un campo de interpretación de lo social más allá de las explicaciones individuales, ¿no? Y nos permite superar las políticas de capacidad de agencia y del mérito como únicos o por lo menos como los más relevantes mecanismos de movilidad social y levanta otras preguntas, ¿no? Respecto, por ejemplo, de un Estado garante de derecho, nos pregunta por las desigualdades que son estructurales, nos pregunta también por las intervenciones que sean de carácter más estructural, más contextuales, así las estamos llamando nosotros. Y desde ese punto de vista, la observación de la complejidad obliga al reconocimiento de que en dichos territorios los mecanismos de segregación operan y que la geografía de oportunidades, así la describe Sabatini en sus trabajos que viene desarrollando hace bastante tiempo, Francisco Sabatini, la geografía de oportunidades se distribuye desigualmente. Y cuando digo que se distribuye desigualmente, estoy refiriéndome a los indicadores que antes ya les comentaba y que voy a intentar retomar en la matriz que a continuación quiero proponer. Y por lo tanto, esos mecanismos de segregación, esa desigual distribución de la geografía de oportunidades, termina dibujando férreas cadenas de exclusión social. Esas cadenas de exclusión social, esa desigual distribución de la geografía de oportunidades es la que queremos observar con esta matriz de observación territorial que la construimos a propósito de un proyecto Fondesit que me adjudiqué el año 2015 y que ha sido una matriz que ha sido bien interesante de aplicar en distintos contextos, en distintas situaciones y ha sido una forma de observación del territorio que nos ha dado muchísimos y muy buenos rendimientos analíticos. Esta es una matriz de observación que tiene dos ejes. Por una parte, está en el eje horizontal la disponibilidad de alternativas. Lo que queremos decir es que en los territorios existen alternativas disponibles en materia de salud, de vivienda, de educación y empleo y que hay territorios en los que hay muchas disponibilidades de alternativas, entiéndase, muchos colegios, hay muchos centros de salud de distinta naturaleza, hay acceso a servicios de bancarización, como por ejemplo cajeros automáticos, cajas vecinas, Servipack, etcétera, etcétera. Hay acceso a espacios de recreación, hay acceso a condiciones de vivienda suficientes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos territorios con mayor disponibilidad de alternativas y territorios con menor disponibilidad de alternativas, ¿sí? Entonces uno podría desplegar a los territorios en ese continuo. Si solo hiciéramos observación de la disponibilidad de alternativas y los desplegáramos, insisto, en este eje horizontal, donde están aquí los que tienen más disponibilidad de alternativas y aquí los que tienen menos, eso, entiendo yo, sí sería un aporte, pero eso es relativamente lo mismo que nos presenta la lógica de la geografía de oportunidades. Pero cuando nosotros intentamos hacer una observación más compleja de un concepto como el de la geografía de oportunidades, optamos por tensionar el concepto de geografía de oportunidades hacia las capacidades efectivas
de los sujetos para acceder a dichas alternativas. Esto en lógicas sistémicas refiere al concepto de, así lo denominamos nosotros, y aquí estoy trabajando o retrabajando, revisitando conceptos propuestos, por ejemplo, por Aldo Mascareño, perdón, y aquí nos encontramos con el índice de riesgo. Y el índice de riesgo es la posibilidad efectiva de los sujetos por seleccionar las alternativas disponibles. Es decir, aquí, y esto lo voy a poner con un ejemplo que me tocó observar en el estudio de FONDEF que acaba de culminar en sus 2 primeros años de ejecución. Ahora vamos por una segunda etapa, pero en su primera etapa nos tocó hacer un diagnóstico territorial y ahí por ahí algunos compañeros y compañeras de ustedes nos participaron de ese proyecto. Intentábamos reconocer la disponibilidad de alternativas, la geografía de oportunidades en los cuales las residencias del Sename, las residencias familiares del Sename se instalaban. Y entonces en ese sentido nos encontramos, por ejemplo, con una residencia ubicada en una comuna de la quinta región, donde la residencia del Sename estaba instalada a 3 cuadras, sí, del metro, y o a 5 cuadras del metro y a unas 3 cuadras de un colegio particular subvencionado, de bastante buen rendimiento y de un colegio bastante bueno. Entonces, en ese sentido, si uno solo dibujaba la matriz de mayor disponibilidad de alternativa o menor disponibilidad de alternativa, esa residencia estaba localizada en un territorio de un nivel de alternativas bastante interesante, ¿no? Buena conectividad, metro cerca, colegio de buenas condiciones cerca también. Sin embargo, la capacidad de selección de las niñas para poder acceder a dichas oportunidades era muy restringida, porque aunque estuvieran a 3 cuadras, ellas jamás iban a entrar al colegio particular subvencionado que estaba a 3 cuadras, ¿sí? Por distintas razones. Pero entonces, cuando decimos que queremos tensionar el concepto de geografía de oportunidades es porque lo que queremos señalar es que no basta con que las alternativas estén ahí disponibles, sino que hay que interrogarse por las capacidades efectivas que los sujetos tienen para poder acceder a dichas alternativas. Con Sofía también, el año pasado terminamos una investigación que refería a esta matriz de observación territorial en población migrante en 3 comunas de Gran Santiago. Y el hallazgo vino a ratificar esta misma preocupación, o sea, entre otras cosas, y además es algo que está crujiendo muy fuerte por estos días y problematizando muy fuerte también las condiciones habitacionales en las que vive la población migrante. Si uno observa solo la comuna de Santiago, la disponibilidad de alternativas en materia de vivienda, quiero decir, viviendas para arrendar, viviendas para comprar, de la tipología habitacional que ustedes quieran, digamos, desde casas a departamentos con distintas características, etcétera. La disponibilidad de alternativas está. El asunto es que muchas personas que son migrantes, aun cuando la alternativa está disponible en el territorio, no pueden acceder a ella. ¿Por qué? Porque la capacidad de selección está asociada, entre otras cosas, así lo hemos construido nosotros, ¿no? Al costo que las alternativas tienen, a la selectividad, es decir, cuánta gente está disputando la misma alternativa, y también esto lo fuimos trabajando posteriormente, el nivel de burocratización del acceso a dichas alternativas. En el caso de que uno desea arrendar una vivienda, comprar una vivienda, los requisitos que pone aquella persona que te va a arrendar son los que ustedes conocen cuando han intentado hacer algo de ese tipo, ¿no? Estabilidad laboral, sin problemas de deudas anteriores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros reconocemos que hay territorios que tienen mayor riesgo. Vamos a volver sobre esto cuando analicemos la cuestión de la inclusión y la exclusión, pero que son de mayor riesgo, es decir, hay mayor dificultad para poder seleccionar las alternativas, y territorios que son de menos riesgo, es decir, es más fácil, más sencillo, más expedito acceder a dichas alternativas. Esta matriz de dos ejes nos dibuja entonces 4 tipos de territorios.
aquellos que en la esquina superior derecha de sus pantallas tienen muy buena disponibilidad alternativa, tienen buenas condiciones de alternativa, perdón, de selección de alternativas, pero tienen un índice de riesgo muy alto y por lo tanto son territorios con condiciones riesgosas para la inclusión, mientras que tenemos territorios que eh, al contrario, no solo tienen buena disponibilidad de alternativas, sino que además es fácil acceder a ellas para los sujetos que allí viven y esos serían los territorios con mejores condiciones para la inclusión social. El cuadrante más complejo para nosotros es el que está en la esquina superior izquierda, que es aquellos territorios donde las alternativas son escasas y la dificultad para acceder a ellas también es muy alta. Y entonces esos son los que para nosotros llamamos los territorios de exclusión. Sobre los territorios de exclusión, una descripción detallada de la matriz de observación y lo que implica cada uno de estas tipologías de territorios y su lógica de inclusión-exclusión. Versa el artículo que les voy a dar para leer esta semana, pero que tiene por objeto, y ya con esto voy cerrando, tiene por objeto poner la evidencia, ¿no? Poner la evidencia de que la pobreza, la desigualdad y la exclusión finalmente son asuntos que no pueden pensarse estrictamente desde lógicas individuales y es necesario contextualizar su observación. Nosotros decimos territorialmente, pero además de territorialmente debe ser normativamente, culturalmente, etcétera, para avanzar así, ¿no? Hacia observaciones más complejas y nosotros pensamos que observaciones más complejas necesariamente redundan en intervenciones más complejas. Y en ese sentido, este es el espíritu, ¿no? Que acompaña a los proyectos de pobreza energética. En ese sentido, y si me permiten pasar así como las últimas recomendaciones, la tesis de Catalina Amigo respecto a una lectura muy interesante respecto de las complejidades que asumen la implementación de los planes medioambientales en comunas como en regiones como Aysén, donde la explicación más rápida de la, de la política social es que tenemos problemas culturales para abandonar el uso de la leña. Catalina demuestra que no son solo problemas culturales, sino que también hay un peso contextual, hay una dificultad de acceso bien profunda, ¿no? Que termina limitando, ¿no? la capacidad de selección, ¿no? Para esto a mí la matriz todavía me sirve mucho para poder hacer la interpretación de dicho fenómeno. Entonces, sobre todo para el equipo que está en el proyecto de pobreza energética, yo me permito recomendar una tesis de excelente calidad como es la que desarrolló la Catalina Amigo. Yo creo que de esas tesis que vale la pena leérselas completas. Así es que eso es lo que les quería compartir hoy día. Vamos a seguir encontrándonos en los proyectos para que podamos seguir debatiendo sobre estos puntos, pero como digo, en un espacio de tiempo que espero no haberme excedido demasiado en el largo de esta presentación, pero como digo, son puntos que para nosotros como núcleo son muy relevantes, son como nuestras convicciones más profundas y por eso esperábamos poder compartirlas con ustedes. Bueno, nos estamos viendo en los proyectos, que estén muy bien y sigan cuidándose mucho. Adiós.